Guadalajara ardía. Camiones incendiados por la ciudad, escuelas cerradas, aeropuerto en pánico. Cayó el Mencho. Pero México no celebró. México se paralizó. Cuando un país se paraliza el día que muere un criminal, entonces el problema no era el criminal. Y en medio del caos, millones hicieron la pregunta incómoda. Está en todas las redes. ¿Qué haría Bukele frente a esto? No te vayas. Ya regreso. Ok, empecemos sin maquillaje. Esto no es una pandilla de barrio, mis hermanos. No es una esquina contra otra esquina. No es un grupo improvisando violencia. El Cartel Jalisco Nueva Generación es una estructura con capacidad de guerra. Estoy hablando de armas de alto calibre, vehículos blindados, drones, redes logísticas, rutas internacionales y un capital enorme acumulado durante muchas décadas. Y eso no se construye en un año. No, eso se construye con tiempo, dinero y protección. Entonces, cuando cae un líder como el Mencho y la respuesta es inmediata, coordinada y visible, es porque ya había un plan por parte del cártel, un plan de reacción contundente, un plan de intimidación, plan de demostración de fuerza, pues. Un capo puede caer, pero si la maquinaria sigue operando en minutos, el problema nunca fue solo el capo. ¿Qué fue? Fue la infraestructura. Y aquí está la parte difícil y muy incómoda. Celebrar la caída de un líder como el Mencho, pues es legítimo. Pero ignorar la capacidad de reacción del aparato criminal, hombre, eso es ingenuo. Lo que vimos no fue caos espontáneo. ¿Sabe qué fue? Fue músculo. Músculo para paralizar a varios estados y ciudades. Músculo para enviar un mensaje contundente. Músculo para demostrar que siguen allí. Cuando una organización puede hacer esto en tiempo real, entonces la pregunta ya no es si el operativo fue exitoso, ¿verdad? La pregunta es, ¿quién controla realmente el terreno? Hombre, porque si el Estado golpea y el crimen responde con fuego a nivel nacional, entonces estamos ante algo mucho más grande que un arresto. Estamos ante una competencia de poder. Pero bien, hagamos este análisis más profundamente. ¿Por qué aparece el nombre de Bukele cada vez que México vive algo así? Yo creo que no es casualidad. Obviamente, pues no es una moda. ¿Saben qué es? Es psicología colectiva. Claro, cuando la gente siente que el Estado pierde el control, busca un símbolo de orden. Y hoy, en América Latina, el símbolo más visible de recuperación territorial es Nayib Bukele, les guste o no les guste. Pero hay que tener mucho cuidado, porque una cosa es el símbolo y otra cosa es la escala, Tenemos que ser honestos aquí. El Salvador enfrentó pandillas violentas, sí. Pandillas que controlaban barrios completos. Pandillas que imponían miedo a diario. Pero eran estructuras concentradas, territorialmente delimitadas, operando en un país también compacto. México, sin embargo, enfrenta algo muy distinto, una red armada distribuida en múltiples estados mucho más grandes que El Salvador, con corredores estratégicos, con presencia internacional, con décadas de consolidación. Y eso cambia la ecuación. Bukele operó en un territorio pequeño, con una cadena de mando, de nuevo, mucho más compacta. Pero México es una federación compleja, mis hermanos. Son 32 estados, miles de municipios, policías locales con niveles disparejos de preparación. Y fíjense, la pregunta no es si Bukele es fuerte,
No, la pregunta es si el modelo de Bukele escala. ¿Escala cuando el territorio es 90 veces mayor? ¿Escala cuando el enemigo tiene una estructura casi militar? Porque voluntad sin logística, mis hermanos, no funciona. Discurso sin cohesión tampoco funciona. Comparar sirve. Y nos gusta hacerlo, ¿verdad? Pero solo si entendemos la dimensión real del problema. Y aquí se acaba la emoción y empieza el diseño. Un modelo de seguridad, mis hermanos, no vive en discursos, vive en estructura, vive en coordinación real, en cadena de mando clara, en inteligencia integrada, en control territorial sostenido. Cuando Bukele impuso un régimen de excepción, lo hizo en un país donde era posible cerrar perímetros completos, desplegar fuerzas concentradas y recuperar zonas específicas. Eso fue muy determinante. Pero México, hombre, México es otra escala. Más de 2 millones de kilómetros cuadrados, fronteras extensas, muchos puertos estratégicos, corredores industriales inmensos, y organizaciones que no solo trafican droga, no, extorsionan, controlan economías locales, infiltran estructuras también y por supuesto operan redes internacionales. Y eso, mis hermanos, no se desmantela solo con arrestos, se desmantela con rediseño institucional. Y aquí entra una palabra incómoda. Cohesión. Si Ejército, Guardia Nacional, Fiscalías y gobiernos estatales no operan como un solo bloque, la reacción siempre va a ser fragmentada y va a ser lenta, complicada. Y el crimen, pues, vive de esas grietas de coordinación, grietas de información, grietas políticas. Las detecta, las explota, las convierte pues en ventaja. Por eso la muerte de un líder como Mencho no siempre es el final. A veces es la prueba de estrés, la prueba de cuánto aguanta la arquitectura estatal cuando el enemigo decide responder y tan contundentemente. Y lo que vimos pues fue respuesta rápida, fue una respuesta visible y estratégica y contundente. Eso obliga a una pregunta directa entonces. ¿Está el Estado mexicano diseñado para una confrontación prolongada contra estructuras, ojo, con capacidad casi militar y muy tecnificadas? Porque si la arquitectura no es sólida, cada golpe aislado se convierte en un evento mediático, no en transformación real. Y aquí, mis hermanos, la comparación con Bukele vuelve. Pero no como mito. Vuelve como referencia de cohesión. Mira, El Salvador mostró que un Estado decidido puede recuperar territorio específico cuando actúa unificado. México tendría que hacer algo similar, pero obviamente a otra escala. Y eso exige rediseño, exige disciplina institucional, exige claridad de propósito, porque si la escala del enemigo, ojo con esto, si la escala del enemigo es continental, la respuesta no puede ser parcial, tiene que ser integral. Hay algo que el crimen organizado entiende mejor que muchos gobiernos. Atención, la percepción manda. No basta con ganar un operativo, hombre. Hay que ganar el día siguiente. El ciudadano no revisa informes. El ciudadano ve el fuego, ve bloques. Y cuando el miedo domina la percepción, el crimen ya ganó terreno. Por eso la reacción fue visible. No era solo logística. No, era mensaje, un mensaje fuerte, inequívoco. Seguimos aquí, podemos paralizar. Eso es guerra psicológica. Y frente a una guerra psicológica,
El Estado no puede responder con frases tibias. Tiene que responder con control visible, con presencia sostenida, con coherencia entre palabra y realidad. Aquí es donde la pregunta Bukele cambia de nivel. No es sobre una persona, hombre, es sobre claridad. Un mensaje sin titubeos, un territorio que se siente bajo mando. ¿Por qué? Porque cuando el ciudadano siente control, el miedo baja. Pero cuando siente vacío, el miedo sube. Y el miedo, mis hermanos, desordena países enteros. La muerte de un capo no es final, es un examen de cohesión del Estado, del sistema, pues, examen de arquitectura, examen de quién controla realmente el territorio. La pregunta entonces no es quién gobierna, la pregunta es quién controla. Si un criminal cae y el país se paraliza, es obvio que hay una grieta. Y las grietas, mis hermanos, si no se corrigen, se convierten en fracturas. Pero aquí no vamos a quedarnos en frases fuertes. En el próximo episodio, ojo, vamos directo al núcleo del debate. ¿Puede el modelo Bukele enfrentar una estructura como la del Cartel de Jalisco Nueva Generación? ¿O estamos comparando conflictos que no son iguales ni en tamaño ni en naturaleza? Quiero leerte y te hago esta pregunta. Si la muerte de un capo paraliza ciudades, ¿el problema es criminal o es la arquitectura del Estado? Déjalo en los comentarios. Lo voy a apreciar. Compartamos. Esta, mis hermanos, es una saga de 4 episodios. No es una pelea de redes, tampoco es un fanatismo, es análisis serio. Invito a los hermanos mexicanos a que se unan también. Suscríbanse, activen la notificación porque lo que estamos discutiendo aquí no es solo México, mis hermanos, no, es el modelo de seguridad que marcará el futuro de toda la región. Soy Jaime Turish. Esto es Hablando en Serio. Nos vemos en el próximo episodio.